a tener una excelente presentación que lo han solicitado y para esto pues el experto Jorge Vallecillo que nos está acompañando el día de hoy con esta explicación. Jorge, pues te damos la cordial bienvenida. Yo me retiro, te dejo en buenas manos y muchísimas gracias por acompañarnos. Vale, muchas gracias y buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Vallecillo y soy el responsable de contratación de RIP Travel Group y Pullmans y Ranger Safaris, que somos una compañía del destino que se especializa en África del Este. ¿Vale? Entonces, no sé si alguno de vosotros habréis tenido el placer de ir a África alguna vez por vacaciones o ya sea por negocios, pero bueno, yo hoy lo que voy a hacer es voy a explicaros un poquito el destino y algunos de los productos que nosotros ofrecemos y bueno, y ya veréis que, bueno, África una vez que uno va siempre quiere volver. O sea, así que eso como veráis, si queréis tomar el riesgo de ir a África, que sepáis que siempre vais a estar volviendo a desear. Así que bueno, sin más demora, pues vamos a empezar. Pues África del Este básicamente está compuesto por Kenia, Tanzania, Uganda y Ruanda. Sin embargo, en esta presentación nos vamos a centrar más en Kenia y en Tanzania, que son los dos destinos que principalmente trabajamos con ellos. A ver un segundito, a ver, que parece que esto no funciona. Vale, bueno, pues aquí tenéis un mapa de África del Este. Entonces, este de aquí sería Kenia, en el norte, y luego al sur tendríais Tanzania. ¿Vale? Entonces, nuestra empresa, Pullmans, RIP Travel Group, que se compone de Pullmans y Ranger Safaris, pues Pullmans es la parte de Kenia, entonces es la que lleva todos los safaris que se hacen dentro de Kenia, tiene más de 60 años de experiencia cuando se formó en 1957 y tenemos varias oficinas tanto en Nairobi como en Mombasa, ¿vale? Y una amplia oferta de vehículos y flota de vehículos que trabaja por todo el país. Entonces, tenemos varios productos y varios itinerarios que cubren la mayoría del país. Y luego, por el contrario, tenemos a Ranger Safaris, que es en la parte de Tanzania. Al tener las dos compañías, lo bueno es que podemos hacer también safaris en ambos países. Entonces, si un cliente quiere empezar en Kenia y después continuar en Tanzania y combinarlo en un mismo viaje, es muy fácil para nosotros organizarlo. Lo único que tienen que hacer es, cuando están en Kenia, usarán el vehículo y el guía de Pullmans y luego cuando llegan a la frontera cambian de vehículo y se meten en el de Ranger Safaris, pero todo es básicamente la misma empresa. ¿Vale? Entonces, pues Ranger Safaris, como he dicho, es la parte de Tanzania y lo mismo. Los mismos controles de calidad y el mismo training se hace tanto en Pullmans como en Ranger Safaris. Entonces, nuestros vehículos son básicamente, un segundito, que creo que esto está para... Vale, nuestros vehículos pues básicamente están hechos con 4x4 y entonces todos los clientes tendrán su vista de ventana, con lo cual tendrán una vista no obstruida de cuando están en Safari, lo cual eso permite que aunque un vehículo vaya lleno con 6 personas, todo el mundo tendrá su asiento de ventana y podrá tener buenas vistas de todos los animales y los paisajes. Entonces, entre los productos que nosotros solemos ofrecer están pues una gran selección de safaris que ya pueden ser tanto en grupo como privados. Luego tenemos lo que se llama un flying safari, en el que la gente llega tanto sea a Nairobi o a Arusha, cogen un vuelo interno de estas avionetas que suelen ser capaces de aterrizar en aeródromos pequeños y te llevan directamente al campamento en medio del Parque Nacional y luego vuelves a la ciudad, ¿vale? Luego, safari más playa, en el que haces la primera parte de safari y luego tanto en Kenia vas a la costa de Mombasa o en Tanzania vas a Zanzíbar. Y luego, como he comentado antes, safaris transfronterizos que unen Kenia y Tanzania. Y luego, pues, cualquier safari personalizado que la gente tenga por un interés específico, ya sea de ver pájaros o de gorilas, todos esos también podemos hacerlos. Entonces, para empezar, nos vamos a centrar en Kenia. Entonces, voy a primero hablar un poquito del país, los distintos parques nacionales que tiene el país y luego también algunos de los productos que hacemos para Kenia. Y luego ya pasaremos a Tanzania. Y una vez que ya acabemos la presentación, cualquier pregunta que tengáis, pues disparad. Entonces, bueno, pues Kenia, aquí tenéis un país, tenéis un mapa del país de Kenia, entonces es bastante grande, es como del mismo tamaño de España, un poquito más grande, entonces y en ello tiene bastantes parques nacionales. Lo bueno de Kenia es que
la mayoría de parques nacionales están dentro del CABE a relativa distancia de Nairobi, con lo cual es más o menos fácil llegar a todos los parques nacionales, cosa que es distinta en Tanzania, que es un país mucho más grande. Entonces, empezamos por la joya de la corona de Kenia, que es el Masai Mara. El Masai Mara es el parque nacional más importante de Kenia, es el que atrae a más visitantes en todo el país y tiene una de las cosas que es uno de los factores por la que la gente va a Kenia, y es para ver la gran migración de ñus y cebras, en el que todos los años más de 1 millón de ñus y cebras llegan al parque y se quedan ahí durante un par de meses. Entonces es un espectáculo. Es donde ves, normalmente cuando has visto en National Geographic los ñus y las cebras cruzando el río con los cocodrilos, es en esta zona donde pasa. Entonces, pues el Masai Mara, al ser una reserva bastante grande, pues permite hacer distintas actividades. Es muy bueno para turismo de aventura, donde puedes hacer safaris a pie. Después tienes una amplia oferta de alojamiento, desde los más lujosos hasta algunos que son más económicos. Como norma general, los lujosos estarán dentro del parque o en conservaciones privadas, donde solamente los clientes que se quedan en esos hoteles podrán acceder a esos lugares. Y luego los que son así un poco más económicos suelen estar fuera del parque, pero la entrada al parque es bastante fácil. Tiene varias puertas y varios accesos y es bastante fácil para entrar. Y luego, otra de las cosas que es también muy característica del Masai Mara son los vuelos en globo. Entonces, la gente por la mañana se va a un globo aerostático y vuelas por encima del Masai Mara, que te da unas vistas increíbles del parque, y también pues ver la migración a vista de pájaro, que es normalmente donde te das cuenta la magnitud y el tamaño que tiene este espectáculo. Entonces, aquí podemos ver un mapa del Masai Mara. Entonces, lo he dicho, el Masai Mara no está relativamente lejos de Nairobi, está a unas 5 horas, con lo cual en un día, si sales temprano de Nairobi, estás para la llegada de la hora de comer, estás en el Masai Mara. Y normalmente eso es lo que se suele hacer. Se sale pronto de Nairobi, llegas al Masai Mara para la hora de comer, comes y luego por la tarde, después de un pequeño descanso, sales a hacer tu primer safari a la reserva. Entonces, aquí podemos ver varios de los hoteles más característicos y más importantes con los que trabajamos. Entonces, quedaros si podéis con alguno de los nombres. Tenéis el Mara Serena, después aquí lo estoy señalando, el Mara Serena, luego tenéis el Kiko Rock, Centrin Mara y el Mara Sopa. Esos son algunos de los hoteles que vamos a tener en nuestros programas, en el que os lo diré un poquito más adelante en la presentación. Entonces, la reserva del Masai Mara está compuesta por 2 partes. La parte al este del río Mara, que pertenece a uno de los condados, y luego el Triángulo Mara. La mayoría de los hoteles van a estar en la parte este. Y es aquí en donde nos vamos a centrar. En cuanto a los viajes al Masai Mara, ¿cuándo ir? La temporada alta es normalmente entre julio y octubre, ¿vale? Son los meses de verano y entonces es cuando el ambiente está más seco, todos los animales están cerca del agua, con lo cual es mucho más fácil verlos. O sea, ahí no tienes tanta lluvia. Lo único, pues que, claro, al ser temporada alta y ser un parque relativamente pequeño comparado con otros parques nacionales de África, se suele llenar bastante. Y más cuando le pones el factor de la gran migración, que todos los ñus y las cebras están cerca del río para cruzarlo. Entonces, toda la gente quiere ver eso. De todas formas, es un parque que se puede visitar durante todo el año. Entonces, aunque la migración está solamente durante 1 mes y medio en el parque, durante todo el año se pueden ver cosas. Hay muchísimas manadas de leones, tienes antílopes que viven durante todo el año ahí en el parque. También hay muchísimos guepardos, o sea, es uno de los mejores sitios para ver guepardos. Yo estuve hace un par de años y en 2 días que estuve en el parque conseguimos ver más de 25 leones y más de 15 guepardos, solamente en 2 días. Entonces es un parque que sueles tener mucha suerte para ver animales. Entonces, y luego pues eso, desde la parte este, que es donde tienes la mayoría de todos estos hoteles, estás a unos 5 horitas de Nairobi, y luego en la parte oeste a 6 horitas. Pero bueno, normalmente es algo que se puede hacer en un día para llegar allí si sales temprano de Nairobi. Entonces, aquí tendríamos unas cuantas fotos de algunos de los lodges. Entonces, como norma general, Serena estaría catalogado como un 4 estrellas plus,
¿vale? Después iría los Sopa Lodges, o sea, Mara Sopa, que serían 4 estrellas, y luego tendrías Keko Rock, que también serían 4 estrellas. Eso más o menos, aunque los alojamientos de safari es a veces un poco difícil catalogarlos en tema de estrellas, porque no es como un hotel de ciudad, es más o menos la categoría en la que tendríais que fijaros. Mara sería 4 plus, Mara Sopa y Keko Rock serían 4 estrellas, y luego Centrim Mara sería 3 estrellas. Es el que es así un poco más rústico y más económico. Centrim Mara, por ejemplo, está fuera del parque. Después, el siguiente parque que tenemos es más importante, es Amboseli. Disculpa. Entonces, Amboseli es el parque para antonomasia de Kenia, donde la gente va a ver elefantes. Mientras que en el Mara tenías la migración, los leones y los leopardos, en Amboseli, si lo que quieres ver elefantes, es el primer parque al que debes ir, porque hay muchísimos elefantes y también son de los más grandes que encuentras en el país. También son súper relajados. Estás tú en el coche y los elefantes te pasan al lado y ni se enteran. No es como en otros parques que a veces tienes que guardar más las distancias con los animales. Aquí los elefantes son dueños y señores y ellos pasean y puedes estar súper cerca. La otra característica que tiene este parque es el monte Kilimanjaro, que lo podéis ver en el fondo de la foto. Aunque el monte Kilimanjaro está en Tanzania, las mejores vistas suelen estar desde Amboseli, con lo cual se puede ver mejor desde Kenia. Normalmente, si te quedas 2 días en el parque, tendrás la suerte de ver el monte en alguna ocasión. El problema del monte Kilimanjaro es que es tan alto que se suele cubrir de nubes bastante a menudo. Entonces hay que tener un poco de suerte, pero sí, básicamente. Entonces, Amboseli es famoso por los elefantes. Luego tienes mucha oferta también de campamentos, y tanto sean lujosos como más económicos. Y luego, al estar cerca de la frontera, es bueno para combinar entre Tanzania y Kenia. Y luego, pues, si te estás quedando en la costa de Kenia, también es un parque que es bastante accesible. Entonces, aquí tenemos un mapa del parque de Amboseli, entonces, donde se puede ver que la mayoría de los hoteles están localizados en la parte sur del parque. Lo importante de esta parte del parque es que tiene varios pantanos en el medio del parque. Lo que pasa, Amboseli está en una zona que es bastante seca. Entonces, gracias al monte Kilimanjaro, el agua baja a esta cuenca donde está Amboseli y tiene agua casi todo el año. Y todos los animales lo saben y siempre están alrededor del parque, y sobre todo en la época seca, que coincide con la del Masai Mara. O sea, para Kenia, como una regla general, sería la época seca y que es temporada alta, donde la gente puede tener más facilidad para ver los animales, es de junio a octubre, y después tienes otra temporada seca que es enero y febrero. El resto de los meses, ya sea noviembre y diciembre, y luego, sobre todo, de marzo a mayo, es la temporada de lluvias, que aunque se puede visitar, puede ser un poco más difícil porque a veces las carreteras suelen estar en peor estado y luego cuando llueve los animales también se suelen dispersar. Pero aún así es un parque que se puede visitar durante todo el año. Y de hecho, cuando se visita en temporada baja, se pueden encontrar tarifas mucho más bajas. Los hoteles siempre normalmente suelen dar muchas ofertas en la temporada baja, con lo cual para esos clientes que tienen un poco más de sensibilidad económica, la temporada baja es perfecta para ellos. ¿Vale? Entonces, aquí tendríamos otra oferta hotelera. Entonces, Amboseli y Serena. Y Amboseli y Sopas son de los más viejos, los primeros que abrieron en todo el país. Entonces, siempre van a tener localizaciones en los mejores lugares del país y dentro de los parques. ¿Vale? Luego ya empezaron a salir otras cadenas de hoteles y entonces, pues claro, ya se empezó a hacer más popular. Pero Amboseli y Sopa, Serena y Sopas son los que siempre van a estar mejor situados. Entonces, aquí tenemos Amboseli y Sopa, que serían un 4 estrellas, Old Tukai también serían 4 estrellas, y otra vez Centrim Amboseli sería un 3 estrellas. ¿Vale? El siguiente parque nacional, que es más importante en el circuito, es el lago Nakuru. El lago Nakuru es famoso por los flamencos. O sea, hasta hace unos años el parque tenía una cantidad enorme de flamencos, o sea, la orilla estaba completamente cubierta de flamencos. Lo que pasa con los flamencos es que migran de lago en lago. Entonces, unos años están en un lago y luego
se van al otro y luego vuelven al mismo lago. Entonces, es un poco impredecible. Eso depende de los niveles de agua que tenga cada lago. Entonces, cuanto menos agua, más flamencos. Cuanto más agua, menos flamencos. En este caso, aún así, yo estuve hace un par de años y los flamencos seguían ahí, pero bueno, el lago Nakuru lo bueno que tiene es que es un parque pequeño, es muy pequeño y está vallado. Al estar vallado, pues es uno de los pocos parques nacionales de Kenia que tiene rinocerontes. Entonces, si quieres ver rinocerontes y no tienes mucho tiempo, Lago Nakuru es una muy buena opción. Y luego, pues eso, si nada más que tienes un par de días para hacer safari, o incluso en el día puedes ir hasta el Lago Nakuru y luego tienes los flamencos. En combinación con el Lago Nakuru, está el Lago Naivasha, que el Lago Naivasha está muy cerca del Lago Nakuru y es un lago de agua dulce, porque el Lago Nakuru es un lago salino, entonces, pero el Lago Naivasha es un lago de agua dulce y ahí no tienes animales peligrosos dentro de lo que cabe, pues no hay leones, no hay leopardos y eso, con lo cual es más fácil para visitar en términos de turismo de familia y permite actividades como hacer caminatas a pie por la isla que se llama Crescent Island, en la que tienes algunos antílopes, pero nada más. Entonces es una manera un poco así más light de hacer un safari y luego combinarlo con otro safari en coche en Nakuru o en los otros parques. Entonces, el parque, al estar vallado y ser bastante pequeño, tiene pocas propiedades dentro del parque. Y lo dicho, está unas 2 horas y media en coche desde Nairobi, con lo cual es muy accesible. Y además, por la mayoría del camino es carretera asfaltada, con lo cual no hay problemas de botes y de tráfico. Entonces, dentro del parque está el lago Nakuru, el Lake Nakuru Lodge. Aquí lo tenemos Lake Nakuru Sopa y Lake Nakuru Lodge. Ellos dos están dentro del parque. Lake Nakuru Sopa tiene unas vistas increíbles del lago. Está en lo alto de las montañas, de lo que se llama el escarpment del Valle del Rift, que es como una especie de acantilado. Y se ven las vistas enteras del lago. Y a veces, pues incluso, o sea, dependiendo de la cantidad de flamencos, puedes incluso ver ahí un tinte rosa alrededor de las orillas, que son todos los flamencos. Y luego está Lake Elementaita y Sentime Elementaita, que no están dentro del parque, pero están dentro de una conservación muy cerca del parque, que también tiene otro lago, que es el lago Elementaita. Con lo cual, aunque no te quedes dentro del parque, al estar muy cerca, puedes hacerlo en el mismo día. O sea, es que estamos hablando que están a 30 minutos con mucho en coche, ¿sabes? Está muy cerca, con lo cual puedes quedarte fuera del parque y luego ir al parque a por un safari. Otro de los parques y reservas que hay son la reserva de Samburu, Buffalo Springs y Shaba. Estos están al norte del país, entonces entre Samburu y Nairobi estaría el lago Nakuru. Entonces tienes que seguir un poco para el norte, entonces son 6 o 7 horas en carretera de Nairobi, con lo cual para un día es mucho. Entonces muchas veces lo que la gente hace es empieza en Nairobi, se va a Nakuru o se va a Laikipia, que es una región que está un poquito al norte de Nakuru, se queda allí un par de noches y luego sube a Samburu y ya se queda allí a hacer el safari y luego ya vuelve. Entonces eso lo hacen en el circuito, lo que se suele llamar el circuito del norte, ¿vale? Lo bueno de esta zona es que es completamente distinta al resto del país. Mientras que el mar a Amboseli tiene ríos, tiene más humedad y todo eso y es mucho más verde, la zona norte del país de Kenia es muy desértica. Y como tal, los animales también se han adaptado a ese ambiente desierto, lo que permite ver especies que no se encuentran en otras partes de Kenia. Para la gente que ya ha ido antes de safari, esta es una buena región para ir porque, para empezar, al estar más lejos de Nairobi y ser menos accesible, por decirlo, tienes menos gente, con lo cual no vas a tener los problemas del Masai Mara, en el que a lo mejor tienes bastantes coches en temporada alta. En Samburu, aunque veas algunos coches, no vas a tener tantos. Y luego, si ya has visto leones, ya has visto los animales normales y quieres ver los animales específicos, es otro sitio donde puedes ir. También tienes leones y tienes cocodrilos, porque el parque de Samburu lo cruza el río Ewasongiro, que es un río bastante grande, y suele tener cocodrilos bastante grandes en el agua, ¿vale? Y luego también hay muchos elefantes, porque igual que pasaba en Amboseli, las zonas de alrededor son tan desérticas que el río Ewaso
es el único que lleva agua durante casi todo el año y todos los animales se concentran alrededor del río. Nosotros estuvimos en un campamento hace un par de años, de hecho el año pasado, que se llamaba Elephant Bedroom y está a los bordes del río y los elefantes pasan por el campamento todos los días. O sea, tú estás en tu habitación y tienes elefantes cruzando el centro del campamento. O sea, los tienes delante de la tienda, con lo cual eso siempre es algo bueno de ver porque permite a los clientes también tener ese avistamiento de la fauna fuera del coche, que no es lo mismo que estar siempre sentado dentro del coche y verlos dentro de un coche. Tú estás sentado a lo mejor en tu terraza o estás relajándote en tu piscina y tienes a los elefantes al lado de tu tienda. Entonces eso, ahí los ves un poco más grandes que cuando estás dentro del coche. Aquí tenemos el mapa de la reserva. Entonces, Samburu y Buffalo Springs, aunque son dos reservas distintas, en realidad actúan como si fuera una, porque una está al norte del río y la otra está al sur del río, pero se puede cruzar. O sea, si tú entras por Samburu, puedes entrar a Buffalo Springs, entonces no hay problema. Shaba está un poquito, no sale aquí en el mapa, pero está un poquito más fuera del mapa, pero es el mismo ambiente. Entonces, como norma general, la mayoría de la gente se suele quedar en Samburu o en Buffalo Springs, y luego Shaba ya es como una reserva más privada. Entonces, al ser menos visitada, si lo que la gente quiere más solitud y estar así más tranquilo, entonces Shaba es una buena elección. Ahora vamos a pasar al Parque Nacional de Tsavo. El Parque Nacional de Tsavo es el parque más grande de Kenia. Lo que pasa es que no es el más famoso es el Masai Mara. Entonces este es un parque que al ser tan grande, pero está un poquito fuera de lo que viene siendo el circuito general, entonces la gente no suele visitarlo tanto a no ser que sea cuando van a la playa. Está muy cerca de Mombasa, entonces la gente que se suele quedar en la playa suele hacer excursiones de un par de días al Parque Nacional de Tsavo porque está muy cerca. Entonces, lo bueno de este parque es que el ferrocarril lo cruza por el medio, entonces eso lo que ha hecho es que haya como dos parques, que es Tsavo Este y Tsavo Oeste. Entonces, en el oeste es mucho más volcánico y tiene más montañas, mientras que el este son más llanuras abiertas, entonces tienes también tipos de fauna distinta. Lo bueno al hacerlo en ferrocarril es que si te coges el ferrocarril de Nairobi a Mombasa, puedes parar en la estación de Voi, haces tu safari y luego al cabo de unos días puedes seguir a Mombasa. Y lo mismo, de la otra manera. Entonces, es bastante accesible, o sea, tanto desde Nairobi como desde Mombasa, ¿vale? Pero a la vez no está dentro de los circuitos normales, con lo cual es más para la gente que a lo mejor, una de dos, su función principal para ir a Kenia es ir a la playa. Como aquí en Europa tenemos mucha gente que vuela a Kenia y a Zanzíbar solamente para la playa y no para el safari. O para gente que ya ha estado en el Masai Mara y en los otros parques y quiere ver otra cosa distinta, porque son paisajes distintos a los del Masai Mara. Entonces, aquí tenemos el mapa de Tsavo y entonces se puede ver como por el medio hay un ferrocarril y entonces tienes los dos parques. Luego, si os fijáis dentro del mapa, hay como una especie de golfo que no está dentro del mapa y que está en amarillo, que se llama Taita Hills. Eso es una reserva privada y a la que vamos a pasar ahora. Entonces, tienes los dos parques nacionales de Tsavo East y Tsavo West y luego tienes Taita Hills, que Taita Hills es un corredor y entonces es una reserva privada, con lo cual es bastante grande porque son 105 kilómetros cuadrados de reserva privada y al ser una reserva privada pues tienes menos gente. En un parque nacional cualquiera puede entrar, entonces sueles tener más aglomeración de gente. Sin embargo, en Taita Hills la única manera en la que puedes entrar dentro del santuario es si te estás quedando en algunos de los hoteles que hay dentro del santuario. En este caso, los dos hoteles que hay son Taita Hills Safari Lodge, que como podéis ver en la imagen, tiene el ambiente de un hotel normal, mientras que Salt Lake Lodge lo que tiene son como las habitaciones están en pilares y Salt Lake Lodge tiene su nombre porque hay una zona donde los animales vienen básicamente a coger minerales porque tienen deficiencia en su dieta de minerales, entonces van a ir todos los días básicamente a alimentarse de minerales, a cogerlos de la tierra.
sobre todo los elefantes, con lo cual tú estás en la habitación, miras para abajo y debajo del balcón puedes tener a los elefantes. Y de hecho el lodge también tiene, creo que es una especie de habitación subterránea en la que bajas y puedes ver los animales a pie. O sea, tú estás dentro de la habitación, tienes como una de dos, o una cristalera o unos barrotes y puedes ver a los animales, sobre todo a los elefantes. Con lo cual eso también te da otra perspectiva de los animales. Y luego pues tenemos Mombasa. Entonces, para los turistas de México, a lo mejor la playa no va a ser el factor principal para ir a Kenia, más que nada porque tenéis el Caribe a tiro de piedra, lo tenéis al lado. Pero mucha gente lo que hace también es, sobre todo de aquí en Europa, es hace su safari y después de haber estado en safari, que suele ser bastante cansado porque estás 3, 4 o 5 días, depende de los días que vayas de safari, levantándote muy pronto. Luego se van unos cuantos días a la playa a relajarse y no hacer nada más. Entonces, lo bueno de las playas de Mombasa, como podéis ver aquí, es que son playas de arena blanca y muy grandes en extensión. Eso se debe a que tienen una barrera de coral justamente enfrente de las playas, lo que hace que el agua esté súper clara y súper limpia. Y bueno, han hecho que en los últimos años haya varios hoteles en los que tienes todo tipo de oferta, desde todo incluido, pensión completa, media pensión y luego para aquellos que les gusta jugar al golf también pueden ir allí porque tienen bastantes campos de golf. Los que les gustan los deportes marinos lo mismo y luego pues lo de siempre. Si alguien quiere irse de luna de miel, hacer safari y playa, esta es una combinación perfecta. Pueden hacer un safari en el Masai Mara, Amboseli o incluso el Tsavo y luego se van unos días a Mombasa a relajarse. Aquí tendríamos el mapa de Mombasa, en el que Mombasa está en la bahía que hay al norte, aquí donde pone Nyali. Esa sería la ciudad de Mombasa. Entonces, la parte sur es lo que se considera Diani Beach, que es la foto que habíamos visto antes, en la ventana anterior. Entonces, ahí es donde están la mayoría de los hoteles. Diani está pues alrededor de 40 minutos, una hora de Mombasa, ¿vale? Después de aterrizar. Entonces la gente lo que hace es vuela a Mombasa, que tiene un aeropuerto internacional, y luego hacen el transfer a Diani y se quedan en el hotel. Y luego, por el contrario, tienes la zona de Malindi y el norte de Mombasa, que es en la zona norte de la bahía de Mombasa. Sin embargo, la parte más popular es la parte sur, porque aunque las playas de Malindi están muy bien, las de Diani son las típicas de postal de arena blanca con ¿cómo se llama? Con el arrecife detrás, entonces es lo que la gente suele elegir. Entonces, ahora voy a hablar un poquito sobre los productos que tenemos en Kenia, teniendo en cuenta que muchos de los hoteles que voy a nombrar aquí ahora son los que hemos visto en las diapositivas anteriores. Entonces, tenemos varios productos que van en distinta duración. Tenemos, por ejemplo, el producto que se llama A través del Valle del Rift, que es un safari muy cortito para la gente que a lo mejor quiere hacer solamente un poco de safari y luego irse a la playa o hacer otra cosa. Entonces son simplemente 4 días y 3 noches. Y lo que se centra es, llegas a Nairobi, al día siguiente te vas al Masai Mara, estás 2 noches en el Masai Mara, luego vas una noche al lago Nakuru y luego vuelves. Con lo cual es un safari muy cortito, pero te permite ver bastante fauna y bastantes cosas del país, porque el Masai Mara es la gente que va por primera vez de safari a Kenia, es donde quiere ir al Masai Mara. Entonces, eso es uno de los safaris más populares para nosotros. También lo que tenemos con este safari es que son salidas programadas. Entonces, tenemos varias salidas durante todas las semanas, como podéis ver. La opción con Serena Hotels sale todos los lunes. Entonces necesitamos normalmente 4 personas para tener esa salida, pero normalmente es uno de los programas que es tan popular que normalmente suele haber bastante gente ya reservada, con lo cual no suele haber problemas de que una fecha exacta no salga. Entonces tenéis la opción con Serena, que son 3 de 4 estrellas, salida todos los lunes. Luego la oferta con Sopa, que sale los miércoles y los viernes. Luego la oferta de Kiko Rock, que es Kiko Rock, y luego otro hotel que es Lake Nakuru Lodge, los lunes. Y luego la opción de Centring, que es la más económica, que sería con 3 estrellas y que salen los domingos. ¿Vale? Entonces, este es un safari cortito. Luego tenéis la otra parte. Si es gente que ha ido simplemente a la playa y quiere hacer un mini safari,
Se va también durante 4 días, 3 noches a Tsavo, en este caso porque está muy cerca. Entonces van primero desde Mombasa a Tsavo Este, luego van a Amboseli y después continúan Taita Hill y de vuelta a Mombasa. Y lo mismo, tenemos opciones con hoteles de 4 y 3 estrellas y tienen salidas programadas 3 días a la semana, miércoles, viernes y domingo. Con lo cual esta es otra opción para la gente que quiere combinar más con playa. Luego tenemos otros productos que son así un poco más especialistas, que son por ejemplo el Monte Kenia y el Masai Mara. En este caso, en la diapositiva que podéis ver ahí es el Monte Kenia, que después del Kilimanjaro es la montaña más alta, la segunda montaña más alta de todo el continente. Entonces tiene más de 6.000 metros, bueno, digo más de 5.000 metros. Entonces en este caso pues lo mismo. Iríais a Nairobi, después vas a los Aberdares, que es una región montañosa cerca del Monte Kenia, y los Aberdares tienen un tipo de hoteles que se llaman tree lodges, que tu habitación tiene un balcón y da a un lago que tienes delante donde los animales suelen ir a beber o, como pasaba en Salt Lake Lodge, a coger los minerales, con lo cual puedes ver los animales desde tu habitación. Y luego vas al lago Nakuru y terminas en el Masai Mara. Este es un poquito más largo, son 5 días y 4 noches y salen todos los jueves. Luego, otro de los productos que tenemos es del Kilimanjaro Mombasa. En este caso se centra en la zona de Tsavo y Amboseli. Entonces es una manera de combinar ese parque que es tan grande que normalmente lo que hacen es estas varias noches en Tsavo. También tienes tu par de noches en Amboseli donde puedes ver el Monte Kilimanjaro y luego lo combinas con Salt Lake Lodge, que es la reserva privada. Y tienes salidas todos los miércoles. Igual que con el resto de programas, la mayoría de los hoteles son 4 estrellas, sí, 4 o 3 estrellas, pero normalmente serían 4 estrellas en su mayoría. Y luego, pues, Kenia Clásica, que es... Este es muy parecido, es lo que yo hice hace un par de años y te da para ver el país casi entero. Si es la primera vez que vas a Kenia, es uno de los mejores itinerarios que puedes hacer porque ves el Masai Mara, puedes ver el Kilimanjaro y también tienes los flamencos, con lo cual... Y lo mismo con este, tenemos varios hoteles que puede ser con Serena Hotels, que son 4 estrellas plus, con Sopa Hotels, que son 4 estrellas, y luego Kiko Rock, también 4 estrellas, y Centring Camps, que ya es el más económico, que son 3 estrellas. Como vimos en las fotos de antes, las categorías van en relación a cómo está el hotel construido y las amenities que tienen dentro, pero también a su localización, si están dentro del parque o están fuera del parque. Y este es un poquito más largo. Este es, por ejemplo, si alguien quiere irse para hacer un safari durante una semana completa, es uno de los mejores itinerarios porque le va a dar la sensación de estar realmente en safari. Porque estás durante una semana haciendo vida completa de safari y luego, pues ya si quieres volver a tu destino o ir a la playa, pues ya te daría... ya puedes hacerlo. Y luego tenemos este otro itinerario que es lo mejor de Kenia, que es muy parecido a los otros, lo único que combina el lago Nakuru, el Masai Mara y la zona norte de la que habíamos hablado antes, que tiene menos gente, que es en el caso de la reserva de Shaba. Con lo cual, para esa gente que a lo mejor quiere volver al Masai Mara o ha estado, pero quiere ver alguna otra cosa distinta y también tiene ganas de ir a sitios donde no haya tanta gente, pues puede hacer el Masai Mara, ver la migración y ver la mayoría de los animales y luego se va al norte, a la reserva de Shaba, en la que es completamente distinto a lo que habrán visto en el Masai Mara. ¿Vale? Lo mismo, este es un safari un poco más largo, son 7 días y salen todos los lunes. Todos estos safaris son salidas programadas, pero si alguien quiere hacerlo de manera privada, pueden hacerlo también. Entonces es cuestión de que hablen con nuestros consultants y nuestros agentes pueden ayudarles a hacerlo privado. Eso no hay ningún problema. Pero para la gente que a lo mejor tiene menos flexibilidad y quiere simplemente varias fechas y tiene más problemas con el precio, digámoslo, entonces si va en safaris en grupo, evidentemente el coste siempre va a bajar. Otro de los productos que tenemos es Horizontes de Kenia, en este caso pues muy parecido a lo que teníamos, mientras que el otro iba a Shaba, que es la reserva más o menos privada que hay en el norte. Este va a Samburu, que es la reserva más importante del norte.
la foto que podéis ver detrás, eso es el río Waso. Entonces, como podéis ver, Samburu está rodeado de montañas y tiene el río que pasa por el medio. Entonces, toda esa zona entre las montañas y el río es donde están todos los animales. Y lo dicho, esto estaba sacado desde delante del hotel donde nos quedamos y, como podéis ver, hay elefantes. O sea, es que los tenéis justamente delante de los hoteles. Y lo mismo. Este sale todos los lunes y son salidas programadas. Para aquellos que quieran así un poquito más la otra parte del país, pues pueden combinar Masai Mara con el lago Nakuru, Amboseli, Tsavo Este y Tata Hills. Este es un safari ya para aquellos que quieren un safari largo y ver casi todo lo del país. Entonces, pues toca todos los parques, la mayoría de los parques más importantes del país, y es una manera de ver casi todo el país. Y ya es más largo. Como podéis ver, son 8 días y salen todos los domingos. Otros itinerarios que tenemos que suelen ser más para la gente que quiere pedirlo son volando al Masai Mara. Estos no son salidas programadas, pero ya serían para la gente que realmente pide eso. Entonces, ellos nos dan una fecha, nosotros miramos la disponibilidad que tengan los hoteles y entonces de ahí ya ¿cómo se llama? Ya se reserva. Entonces, volando a Masai Mara, lo que hace es la gente llega a Nairobi. En Nairobi coge una avioneta de estas que vuelan dentro del país. Son charters que tienen con distintas aerolíneas y vuelas directamente dentro del parque. Aterrizas dentro del parque y de ahí ya el transfer del hotel te recoge, te lleva a tus hoteles, estás tus 2 días haciendo safaris dentro del Masai Mara y luego vuelas de vuelta a Nairobi. Es una manera más exclusiva de verlo, de ver cómo se llama, de ver el Masai Mara, porque evidentemente te estás quedando con los hoteles, usas sus propios guías, sus propios coches, entonces suele ser un poco más caro, pero aún así se puede hacer. Y luego es para aquella gente que no tiene tanto tiempo. A lo mejor quiere hacer un pequeño safari y se va simplemente, pues eso, 3 días, y al volar, pues no conduces las 5 horas. Entonces, luego básicamente es 1 hora desde Nairobi hasta el Masai Mara, hora y media, estás ya en el Masai Mara. Y luego, pues, simplemente Kenia, que este es otro safari que se ha hecho cortito y es muy parecido al que habíamos visto antes, que te llevaba a Nakuru. Lo que pasa es que aparte de Nakuru, también te lleva a Naivasha. Naivasha y Nakuru son muy parecidos. Naivasha es un poco más relajado, donde puedes hacer pesca, safaris en barca y todo eso. Entonces, donde te puedes relajar, y luego tienes la otra parte ya de safari donde ves todos los animales. Entonces, eso sería la parte de Kenia. Y ahora, pues vamos a ver Tanzania. Tanzania es un país muy extenso, entonces la mayoría de los circuitos que se hacen es en la parte norte, es lo que se llama el circuito del norte, que tienen los parques más importantes de Tanzania, como son el Serengeti, el Ngorongoro, Tarangire y Manyara. Entonces es normalmente lo que la gente suele hacer. Si ya hay gente que quiere itinerarios más específicos, hay otras partes de Tanzania como es en el sur, Selous, y luego en el oeste donde se pueden ver los chimpancés. Pero por ahora nos vamos a centrar solamente en la zona norte de Tanzania porque es donde la mayoría de la gente va y el 90% de todas las reservas es a la zona de Aquirana, a esta zona de norte, porque la gente quiere ver el Serengeti y el cráter del Ngorongoro. Muy pocos, una vez que ya hayan ido de safari, después ya dirán, bueno, pues ahora quiero ver otra cosa y se van y quieren decir, bueno, pues vamos al circuito del sur a ver otras cosas distintas o a ver los chimpancés. Entonces, el Parque Nacional de Tarangire, pues está a unas 2 horas de Arusha. Entonces, Arusha pues sería como Nairobi. O sea, Nairobi es la capital, pero Arusha, aunque no es la capital de Tanzania, todos los safaris en Tanzania empiezan desde Arusha. Arusha es una ciudad que está muy cerca del monte Kilimanjaro. Entonces, de hecho, el aeropuerto de Arusha, el aeropuerto internacional, se llama el aeropuerto Kilimanjaro y está a muy pocos kilómetros de la montaña de Kilimanjaro, a veces con suerte. De hecho, si no hay mucha nube, cuando vas a aterrizar en el aeropuerto de Arusha, puedes ver el monte Kilimanjaro. Entonces, pues el Parque Nacional de Tarangire está bastante cerca de Arusha, está a unas 2 horas y media. Aquí pone 2 horas, pero yo diría unas 2 horas y media, dependiendo del tráfico y las condiciones de la carretera. Entonces, a 2 horas y media de Arusha, entonces sales por la mañana o a media tarde y para la hora de comer o la hora de cenar, dependiendo de las horas en las que salgas,
estás ya en el parque. Lo bueno de Tarangire es que es un parque muy accesible desde Arusha y tiene mucha fauna. Es muy parecido a lo que lo que pasaba en Amboseli. La zona de alrededor es bastante seca y Tarangire es uno de los pocos sitios que tiene agua durante todo el año, con lo cual durante la época seca, que las temporadas, para clarificarlo, tanto en Kenia como en Tanzania son iguales. O sea, la temporada alta que era en Kenia, de junio a octubre, es igual en Tanzania. Y lo mismo para enero y febrero, así como Navidades. Y luego las de las lluvias, marzo a mayo, y después noviembre y la primera mitad de diciembre. Son cuando tienes más o menos lluvias en el país. Pero las lluvias largas son entre marzo y mayo. Entonces ahí es cuando es un poco más difícil trasladarse dentro del país. Entonces, lo dicho, Tarangire es uno de los parques donde más elefantes hay en Tanzania. O sea, creo que es una población por lo menos de 3.000 elefantes que se concentran en los meses de verano. Y puede parecer que no es mucho, pero 3.000 elefantes cuando los ves todos juntos sí se hacen notar. Entonces, y aparte de eso, tienen muchas manadas de leones y también leopardos, con lo cual es un parque que para esa gente que no tenga el tiempo necesario para ir al Serengeti, pues van a Tarangire y pueden tener una experiencia de safari de 5 estrellas. ¿Vale? Entonces, lo bueno de Tarangire también es que ofrecen otras actividades que en algunos otros parques de Tanzania no están permitidas, como son los safaris nocturnos. Entonces, por el día tú haces tu safari normal para ver los antílopes, los leones y todo eso, pero por la noche te sacan de nuevo de safari y ahí puedes ver animales nocturnos que normalmente no ves, como son los oricetopos, que es como una especie de oso hormiguero. También es muy bueno para ver leones y leopardos, porque por las noches es cuando están más activos, y luego pues distintas especies que normalmente no verías. ¿Vale? Entonces es otro tipo de experiencia. Con un safari nocturno, cuando estás de safari, tienes suficiente. O sea, la mayoría de los safaris los vas a hacer durante el día, y con que hagas uno nocturno ya te da esa sensación de la diferencia entre los nocturnos y los diurnos, y también tienes la posibilidad de ver los animales, aunque como pasa en todos los safaris, los animales no siguen reglas y puedes tener la suerte de verlo en ese día o no. Entonces, siempre hay que ir con el pensamiento de que vas a tener suerte ese día y vas a conseguir verlos. Entonces, bueno, aquí el parque de Tarangire, como tiene una forma así como de plátano, entonces es bastante alargado. La mayoría de los alojamientos están en la zona, en la mitad norte del parque. Y luego, entre Tarangire y el lago Manyara, hay un área de conservación especial que se llama Wildlife Management Area, y ahí también tienes bastantes alojamientos. Entonces, entre el Wildlife Management Area y el Parque Nacional es donde están todos los alojamientos. Igual que pasaba con el Masai Mara, dentro del parque suele ser más caro que fuera del parque, ¿vale? Porque tienes que pagar las tasas de parque y todo eso. Entonces, como norma general, quedaros con eso. Los alojamientos dentro del parque siempre van a ser mucho más exclusivos y más caros que los que tienes en las zonas fuera del parque. Dicho esto, hay otras concesiones, como es la concesión de Shenzhen, que son muy caros, pero también es completamente privado. No tienes a nadie alrededor. Aquí tendríamos algunos de los otros alojamientos. Entonces, por ejemplo, Lake Purungwe. Este estaría en la zona de conservación fuera del parque y es un poco más económico. Y luego sería un 3 estrellas alto, 4 estrellas, ¿vale? Y luego tendríamos Tarangire Sopa, que es uno de los primeros lodges que abrieron dentro del parque de Tarangire. Entonces está en una situación envidiable, con vistas al parque y con muy fácil acceso a todos los circuitos donde se hacen los safaris dentro del parque. Y entonces este sería Tarangire Sopa, que es también otro 4 estrellas. El siguiente parque que tenemos, que está muy cerca de Tarangire, es el lago Manyara. Entonces, normalmente la gente cuando va a Tanzania hace cierto circuito que es Arusha, va al lago Manyara o a Tarangire y luego va al Ngorongoro. Ese es el circuito corto, por decirlo, y luego la gente que tiene más tiempo sube al Serengeti. Entonces, si vas a Tarangire del lago Manyara, está a 1 hora nada más.
y está también a 2 horas de Arusha, con lo cual es muy fácil. Para esa gente, por ejemplo, sobre todo viajeros de negocios que a veces que suelen venir a Arusha y tienen un día libre para hacer safari, es lo que suelen hacer. Están en Arusha, hacen sus negocios y van a mañana a hacer un safari corto de un día y luego vuelven. Incluso se puede hacer en el mismo día, porque al ser un parque pequeño es muy fácil de ver. Entonces, una de las características del lago Mañara, aparte de todos los flamencos que hay en el lago, es un lago muy grande, pero también es un lago alcalino, con lo cual, y salino, con lo cual es básicamente perfecto para los flamencos. Es que este parque, por algún casual, los leones se han aficionado a trepar en los árboles, que normalmente no se suele ver en otros parques de África. Solamente hay 3 parques en todo África en el que los leones tienen esta tradición de trepar a los árboles y quedarse ahí. Entonces es muy curioso, estás en un safari y de repente ves a una manada entera de leones subidos encima de un árbol, ¿vale? Entonces, si tienes suerte, puedes conseguir verlos. Dentro del parque apenas hay alojamientos, solamente hay 2 alojamientos. Uno que es muy exclusivo, que pertenece a Beyond, y luego otro que es Tortilis, Tortilis Camp de Lago Mañara, que ya es 4 estrellas alto, pero bueno, sigue siendo algo económico. El resto de hoteles y de alojamientos están fuera del parque, ¿vale? Pero lo bueno es que están en lo alto de lo que se llama el escarpment, que son los acantilados, esas montañas que se ven detrás. Pues tienes el acantilado y todos los lodges están situados al borde, con lo cual tienes vistas del lago, ¿vale? Lo dicho, aquí se puede ver un mapa del parque donde se ve el lago, la zona dentro del parque y luego si veis, la zona amarilla es lo que sería la meseta y justamente en el borde es donde tienes todos los hoteles. ¿Vale? Entonces, el lago Mañara es eso, es un parque muy fácil de visitar. O sea, es pequeño, con lo cual puedes hacerlo en media mañana o un día con mucho para ver casi todo el parque. Y aquí tendríamos algunos de los alojamientos. Entonces, Mañara Wildlife Safari Camp sería como un 3 estrellas, luego Mañara sería Lago Mañara Serena sería un 4 estrellas plus, y luego Lago Mañara Kilimamoja también sería un 4 estrellas tirando a casi a 5, ¿vale? Entonces, estos son los tres alojamientos principales que se utilizarían dentro de los circuitos que os voy a enseñar ahora en un momentito. Entonces, ahora, antes de empezar con los productos, vamos a acabar con los parques. El Parque Nacional Serengeti es como el Masai Mara. Toda la gente que va a Tanzania es el parque al que quieren ir. O sea, es el que se ha visto siempre en National Geographic. De hecho, el Masai Mara y el Serengeti es el mismo ambiente. El Masai Mara podemos decir que es la punta norte del Serengeti, mientras que el Masai Mara es una de las reservas más importantes de Kenia. El Serengeti es 14 veces más grande que el Masai Mara, pero es el mismo ambiente. O sea, por haceros una comparación, básicamente son 14.700 kilómetros cuadrados. O sea, es enorme. O sea, sería como, no sé si estáis muy familiarizados con la geografía de Europa, pero básicamente Irlanda del Norte, ese trozo que pertenece al Reino Unido, pues más grande que todo ese trozo sería el parque. Y luego es muy bueno para turismo de aventura, tienes una amplia oferta de alojamientos, tanto de lujo como económicos, con lo cual para ir al Serengeti, aunque Tanzania siempre va a ser más caro que Kenia, también puedes encontrar alojamientos económicos dentro del parque. Y luego pues lo mismo, igual que pasaba en el Masai Mara, puedes hacer vuelos nocturnos y al estar cruzado por el río Mara, que es ese famoso donde los ñues cruzan, pues tiene uno de los cocodrilos más grandes y viejos de toda África. ¿Vale? Y lo mismo, es la migración, o sea, mientras que en el Masai Mara la migración está durante un mes, mes y medio, el resto del año está dentro del Serengeti, con lo cual siempre los clientes van a tener más oportunidad de ver la gran migración en el Serengeti que en el Masai Mara. Aquí podemos ver más o menos los tiempos para llegar al Serengeti. El Serengeti está mucho más lejos que los otros parques, con lo cual son unas 7-8 horas desde Arusha, con lo cual no puedes hacerlo en un día. Una persona que sale por la mañana de Arusha es muy difícil que le dé tiempo a llegar al Serengeti, a no ser que esté sentada en el coche durante 9 horas, y no es recomendable porque las carreteras no son como las que se pueden tener en otros países. Son
muchas de ellas son básicamente de barro y que cuando llueve son bastante impracticables. Entonces es mejor que cualquier safari que vaya a Serengeti, primero paren o en el Ngorongoro o en Manyara y que hagan una noche allí. Y luego dentro de Serengeti, al ser un parque tan grande, como podéis ver, hay muchas razas. El Serengeti Central, que es la zona de Seronera, que se puede ver aquí, está justamente en el centro. Eso serían las 7, 8, 9 horas. Pero luego, si quieres ir al norte del Serengeti, que está ya con la frontera del Masai Mara en Kenia, tienes que ponerle otras 4 horas. Con lo cual es mucha conducción. Y luego, ya digo, la mayoría de la gente no necesita moverse por todas partes del Serengeti. Si van a la zona de Seronera, se quedarán en esa zona porque hay tantos animales dentro del Serengeti que no hace falta recorrerse el parque entero. Aquí tenéis un mapa de la migración, más que nada para que sepáis más o menos cuando, si la gente quiere deciros que uno de vuestros clientes quiere ir a ver la migración y os dicen las fechas en las que están pensando a ir, pues para que les guiéis si tiene que ser en Tanzania o en Kenia. Entonces, agosto, septiembre y octubre, como mencioné antes, sería en Kenia. El resto del año está en Tanzania, en el Serengeti. Lo que pasa es, en noviembre y en diciembre, los ñues empiezan a bajar hacia el sur de Serengeti y entonces en enero y en febrero es en la zona sur del Serengeti y en la zona norte del Ngorongoro, que al que pasaremos ahora, ahí es donde suelen tener las crías. Durante un mes, el mes de enero y el mes de febrero, los ñues tienen 10.000 crías, nacen 10.000 crías al día. Eso, aparte del espectáculo que es ver a tantas crías nacer todos los días, también tiene la parte de que evidentemente es comida fácil para todos los leones y las hienas, entonces también tienes mucha abundancia de depredadores, con lo cual para esa gente que está buscando tener esas fotos y esas experiencias que normalmente se suelen ver en los documentales donde ves a los depredadores cazando a los ñues y todo eso, es la época perfecta. Luego, en marzo y abril, los ñues empiezan a moverse hacia el oeste y ya van haciendo su marcha poco a poco hacia el norte, ¿vale? Entonces, marzo y abril siguen estando en el sur, pero tirando al este. Luego, en mayo y en junio, están en la zona oeste del Serengeti, que es donde está el río Grumeti, y ahí ya cruzan un río. No es un río tan grande como el río Mara, pero tiene también muchos cocodrilos, entonces se suelen quedar por esa zona. Y luego ya en julio es cuando están cruzando la parte del río Mara en el Serengeti. Entonces entre julio para verlo en Tanzania y luego ya a partir de agosto suelen estar ya en Kenia. El único problema con la gran migración, que aunque esto parece muy sencillo sobre el mapa, la gran migración depende de las lluvias. Con lo cual, esto es más o menos la regla que tenemos, pero los tiempos en el año pueden variar. O sea, a mí me pasó, o sea que en noviembre fuimos al Serengeti, a la zona central, y tendrían que estar más o menos ya por esa zona. Y ese año había habido tanta lluvia y antes de tiempo que ya estaban en el sur. Entonces, eso depende mucho de las lluvias. Pero como regla general, este es el calendario que se debería seguir para cuando los clientes quieren ver la gran migración. Aquí podemos ver algunos de los hoteles, por ejemplo, Serengeti Serena Lodge. Si os dais cuenta, la mayoría de los hoteles de Serena tienen ese ambiente así como de poblado. Todos son así casitas pequeñas, que están así como alrededor de una zona central y tienen esa parte así como poblado. En el Serengeti lo tienen en una colina, con lo cual tienes vistas del todo el Serengeti, y lo mismo pasa con Sopa. Sopa, esos dos son los primeros que hubo dentro del parque y tienen unas localizaciones muy buenas dentro del parque. Y luego tenemos a TWC, que es Tanganyika Wilderness Camps, que son más económicos. Este sería básicamente para el precio más bajo que se puede tener para un safari en Tanzania. Este es el que haría para el precio de entrada hacia el cliente. Entonces, son camps más así como de aventura y más rústicos, buena calidad también, con lo cual eso no hay problema, pero evidentemente para aquellos clientes que son así un poco más sensitivos en tema de precio, son los que deberían elegir. Y luego pues tenemos el Ngorongoro. El Ngorongoro es la caldera más grande del mundo. O sea, el Ngorongoro antes era un volcán como el Kilimanjaro, el monte Kilimanjaro, hace creo que fueron 4 millones de años.
explotó y al explotar la montaña entera creó esta caldera enorme, que son casi 20 kilómetros de ancho, de diámetro, y 600 metros de profundidad. Normalmente estas calderas se suelen inundar y se suelen crear lagos, pero esta, por algún casual, no se ha llenado nunca de agua y lo que ha conseguido es que en el fondo de la caldera esté lleno de animales y los animales, al ser una caldera dentro de lo que cabe bastante profunda, están como medio atrapados, digámoslo. O sea, se pueden mover, pero al ser un poco más difícil salir y entrar de la caldera, los animales suelen vivir ahí todo el año, con lo cual muchas veces se dice que es como una especie de zoológico natural. O sea, es todo natural y todos los animales son salvajes, pero claro, al estar en la caldera durante todo el año es muy fácil verlos, con lo cual alguien que quiere ir a ver safari y no quiere depender de migraciones o lo que sea, en el Ngorongoro siempre va a tener la oportunidad de ver leones, hienas. El único que no hay son guepardos, porque hay tantos leones dentro del Ngorongoro que evidentemente les es muy difícil sobrevivir con tantos depredadores al lado. Pero luego también el Ngorongoro es famoso porque es uno de los pocos sitios de Tanzania donde aún se pueden ver rinocerontes y es fácil, relativamente fácil de verlos. Los guías, cuando entran al cráter, siempre están pendientes de ver dónde están los rinocerontes y está casi asegurado que puedas ver a los rinocerontes. Luego, la zona de alrededor del Ngorongoro no es un parque nacional. Si os dais cuenta, esto se llama área de conservación. Lo que se dice es que alrededor del Ngorongoro la gente vive. No es como en el Serengeti o Tarangire, que la gente no puede vivir dentro del parque. Aquí la gente sí vive. Entonces tienes poblados masáis que ellos siguen teniendo su ganado. Entonces, de hecho, o sea, tú puedes estar de safari y sigues viendo a masáis con su ganado y de repente tienes una manada de ganado básicamente con su masái y al lado de repente tienes una manada de cebras y están todos juntos, con lo cual es también una cosa curiosa de verlo. Y luego los clientes pueden visitar esos poblados si quieren, si quieren también, pues eso, aprender de la cultura local. Aquí tendríamos un mapa del Ngorongoro. El Ngorongoro, igual que el lago Mañara, es bastante accesible desde Arusha, con lo cual en 3-4 horas lo tienes allí. Y luego aquí se puede ver el cráter, si lo veis, o sea, el Ngorongoro todo eso es el cráter, entonces la mayoría de los hoteles suelen estar en el borde del cráter, con lo cual tienes vistas del cráter. El problema con eso es que no hay mucho espacio para tantos hoteles, entonces lo que ha pasado es los primeros que llegaron o fueron capaces de asegurarse el espacio ahí, siguen teniendo esas zonas que son muy cotizadas y luego el resto están fuera del parque en la ciudad que se llama Karatu. Entonces, toda en esa zona tienes los alojamientos más económicos. Lo bueno es que no hace falta que estés dentro del cráter para hacer un safari. O sea, tú puedes estar en Karatu y en un alojamiento fuera del parque y como no dejan a nadie entrar al parque antes de las 6 de la mañana, pues tú por la mañana lo que haces es te vas directamente al cráter, pagas las tasas del parque y bajas al cráter. Y lo dicho, no es como en otros parques en los que los animales se dispersan un poco más. Ahí están todos ahí abajo, alrededor del lago, con lo cual a mitad del día puedes ver leones o puedes ver cualquier otro animal que normalmente no tienes que verlo en las principales del día. Después aquí tendríamos algunos hoteles. Tenemos el Ngorongoro Sopa Lodge, Ngorongoro Sopa y luego Ngorongoro Serena. Tienen una de las mejores posiciones dentro del Ngorongoro. Están a lo alto del cráter y tienen las mejores vistas del cráter. Normalmente yo estuve en noviembre en Ngorongoro Sopa y estás justamente en esa zona donde está la piscina. Tienen una especie de plataforma donde puedes ver y ves el cráter entero. Y lo bueno es que el cráter tiene su propio clima, con lo cual tú estás a lo mejor arriba y ves las nubes en el otro lado y ves una tormenta en medio del cráter que a ti no te está afectando, entonces puedes ver cómo se desarrolla todo. O sea, la tormenta, luego ver los rayos de sol cruzando la tormenta, es muy bonito y muy escénico. También los animales pueden subir, algunos suben y están por los bosques de alrededor, o sea, en Ngorongoro Sopa tú estás ahí en el hotel y tienes algunos antílopes pastando cerca del hotel, con lo cual puedes incluso verlos también. Y luego, esos serían los principales parques. Entonces, tal como pasa en Kenia, mucha gente lo que hace es
hace su safari y luego le apetece un poco de playa. En Tanzania el problema es que al ser un país tan grande, no es como en Kenia que puedes conducir y te vas directamente a la playa si estás en Tsavo. Aquí tienes que volar durante 1 hora a la isla de Zanzíbar, pero la isla de Zanzíbar tiene unas playas súper paradisíacas. Entonces, la isla de Zanzíbar se divide en, digámoslo, en 2 zonas. Está la zona norte y la zona sur, pero lo más importante que hay que tener en cuenta para la isla de Zanzíbar es si están al este o al oeste. La zona este, como podéis ver, tiene las mejores playas, pero también tienen mareas más fuertes, lo que significa que durante varias horas al día el agua se va y por eso muchos de los hoteles tienen piscinas y luego el agua vuelve. Entonces, muchas veces la gente se sorprende de que va a Zanzíbar y dice, es que de repente no nos podíamos bañar en el mar. Y es básicamente porque el agua, la marea estaba baja, pero aún así sí puedes andar un poco por a través del arrecife y tienes varias piscinas naturales y los hoteles suelen tener sus propias piscinas. La única zona de Zanzíbar que no está afectada por las mareas es la zona norte, en la punta norte de la isla, que se llama Nungwi, que tienes varios hoteles. Como puedes ver aquí en la zona norte de la isla hay muchos hoteles juntos. Esa zona no tiene tanta marea, con lo cual es una zona que está muy cotizada. Pero las mejores playas a la vez están en la parte este. O sea, la zona de Nungwi está muy bien, pero si quieres playas kilométricas, están en la parte este. Y luego los productos que tendríamos para Tanzania, Tanzania siempre va a ser un precio más caro va a ser un poquito más caro que Kenia, porque el destino, básicamente, las distancias son mayores y entonces los costes son mayores. Tendríamos Simba Safari, es un safari más largo. Lo que haces es, igual, empiezas en Arusha, luego vas al lago Manyara durante una noche, luego se pasa al Serengeti. De Manyara al Serengeti se puede conducir en un día y en el Serengeti te quedas durante 2 noches. Haces los safaris para encontrar la migración y ver todos los animales y luego te vas al cráter de Ngorongoro para otras 2 noches. Un día entero lo pasas en el fondo del cráter haciendo safaris. También puedes visitar poblados masáis y luego te vas a Tarangire para ver los elefantes en caso de que no hayas visto suficientes durante el resto del safari. Aquí, igual que pasaba con algunos de los productos que teníamos en Kenia, tenemos la opción de Serena, que serían 4 estrellas plus, Sopa, que sería otro 4 estrellas, y TWC, que serían 3 estrellas. Entonces, estos son también salidas programadas, que están ya programadas y van en vehículos en grupo, con lo cual alguien que quiera un precio más barato para el safari, esta es la opción perfecta. Y tiene salidas programadas, como podéis ver, en los sábados, los lunes, los miércoles y los domingos. Este safari también se puede hacer privado. Si alguien quiere el mismo safari, el mismo itinerario privado, se puede hacer. Es un poco más caro, pero evidentemente eso le da también al cliente la libertad de decir, oye, que me quiero parar aquí o quiero hacer esto, no sé qué. Mientras que en el otro, pues evidentemente está más programado porque no depende de una persona solamente, sino del grupo entero. Este serían 7 días y 6 noches. Y luego tendríamos el Kifaru Safari, que es muy parecido al anterior. El único problema, la única diferencia es que no vas a Tarangire. Vas simplemente al lago Manyara, luego subes al Serengeti, al cráter del Ngorongoro y luego vuelves a Arusha. Entonces, pues evidentemente, si la gente no tiene tantos días, pues es perfecto si lo que quieren es ir al Serengeti. Si luego lo que quieren hacer es un safari de 2-3 días, eso se puede hacer perfectamente, que vayan a Tarangire o a Ngorongoro Manyara y se olvidan del Serengeti. Pero si lo que quieren es ver el Serengeti, pero no tienen tantos días, el Kifaru Safari es mejor que ¿cómo se llama? Que el Simba Safari, porque evidentemente es un poquito más corto y eso les permite seguir viendo el Serengeti, pero estar menos días en safari. Y luego otros itinerarios que tenemos es el safari en Selous y Zanzíbar. No muchísima gente de vuestros clientes van a estar pidiendo estos, más que nada porque es en la zona sur del país, pero aún así, alguien que normalmente quiera ir nada más que a Zanzíbar, a la playa, y quiera, pues igual que pasaba en Kenia con Mombasa, que se iban al Tsavo, la gente que va solamente a la playa y quiere hacer un safari cortito, pues Selous está relativamente cerca, está a 1 hora en vuelo desde Zanzíbar, con lo cual están en Zanzíbar, vuelan a Selous, hacen 2 días de safari en Selous, que es en la zona sur del país, y luego vuelven a Zanzíbar.
Y entonces, por ejemplo, este itinerario lo que hace es vuelos internacionales, llegan a Dar es Salaam, se van a Selú durante 2 noches y luego el resto del safari, el resto de las vacaciones las pasan en Zanzíbar y luego ya vuelven. Y entonces, bueno, esto sería más o menos así una introducción a los productos que tenemos en África y a los 2 países. Entonces, nada, muchas gracias y si tenéis algunas preguntas, pues aquí estoy. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos el día de hoy. Te agradecemos muchísimo. Agentes de viaje